Muy buenas tardes a todos. Eh, Me han estado pidiendo constantemente realizar el ejercicio de la cercha que les había dado como práctico el último práctico para ser más preciso, porque hay varias cerchas que les han dado, donde interviene el peso, el peso propio de la estructura con algunas especificaciones. Además también hay la acción del viento y me di cuenta que en esta ocasión ya les enseñó a utilizar los coeficientes que corresponden a la acción del viento sobre la estructura en cuanto al barlovento y al sotavento, ¿no? Eso sería. Bueno, antes de iniciar, les voy a pedir por favor que me ayuden con la calculadora, ¿ya? El ejercicio es largo, obviamente no lo he elaborado eh, en un PowerPoint o como normalmente lo suelo hacer. Entonces, lo que sí tengo como herramienta, que no lo voy a resolver obviamente como si lo estuviera calculando con el programa, con el Run Elements y con estos gráficos que son con los que normalmente yo me ayudo para poder idealizar las cargas, idealizar las longitudes y todos esos detalles, ¿no?, que hacen al ejercicio. Es que yo, por esa misma razón, es que les estoy pidiendo que me ayuden con la calculadora. De todas maneras, ahí el gráfico va a estar para poder ayudarnos, ya que es el único gráfico que corresponde al ejercicio. Y además de eso, también voy a ir ayudándome un poco con los datos que les han proporcionado en la estructura, ¿ya? Entonces, ya está grabando. Voy a pedirles que por favor estén atentos cada que hagamos un cálculo y me ayuden a verificarlo rápido, ¿ya? Para no perder tiempo. Bien, entonces vamos a ver una vista. Aquí está. Esta es una vista en frontal, ¿ya? Inicialmente el ejercicio tiene las dimensiones de longitud, que sería todo esto. Es una longitud L, ¿ya? Que equivale, si no me equivoco, a 7 metros, ¿ya? Ahí está, 7 metros. Y luego les da una pendiente I, y lo voy a colocar. Esa I es del 36%. Ahí está. Ahora, lo que necesitamos para poder seguir con el ejercicio, ya una vez veamos estos datos de entrada, es la altura de la cercha. ¿Ya? Y para poder obtener esta altura de la cercha, obviamente multiplicamos la longitud media en este caso, que sería solamente la mitad, esto aquí, que es la mitad de 7, ¿no? Le podríamos llamar L medios a esto, que sería igual a 3,5, ¿no? 3,5 metros. ¿Y por qué necesito yo la longitud media? Porque obviamente considero que estas longitudes que estamos viendo son de una de las caídas que tiene la cubierta, ¿no? Por eso es que fíjense, la flechita de la pendiente es sobre un lado de la cubierta, entonces necesito solamente este lado de la cubierta, ¿no? Sus dimensiones, ya sea la horizontal para calcular la altura o la vertical para calcular la distancia. Bueno, inversamente se pueden trabajar estos datos. Aún así, esta altura, que es desde la base inferior de la cubierta hacia la cúspide, esa altura se obtiene multiplicando h es igual a L medios, en este caso sería
por el porcentaje de pendiente dividido entre 100, ¿no? Para ser más exacto, entonces va a ser 3.5 por 0.36, que sería 36 dividido entre 100, ¿no? Y de esa manera obtenemos 1,26 metros, ¿sí? Esa sería mi altura, ¿ya? Entonces ya tengo la altura, los parámetros geométricos que se me ha dado son estos, y a continuación hay algunos datos que nos van a servir a nosotros para poder calcular algunos de los pesos que nos da la estructura. ¿Ya? Entonces lo voy a anotar acá como datos que vendrían a ser peso específico, lo voy a anotar así, de la madera, que es 900 kilopondios por metro cúbico. Ahí está el peso específico de la madera. Además también tenemos, bueno, la cantidad de tejas, el número de tejas por metro cuadrado, lo vamos a colocar aquí, por metro cuadrado, que vendría a ser, bueno, hay un valor que es 18 tejas, 18 tejas por metro cuadrado, que podría ser ese un dato, y además nos da el peso de cada teja, ¿no? El peso que tiene, peso unitario le voy a poner acá, peso unitario, es igual a 3 kilopondios por cada teja o por cada unidad, ¿ya? Ahora quiero aclarar esta parte, ¿no? Si a ustedes les dan teja para una cubierta, obviamente ya no van a utilizar el peso de otro material que no sea teja, porque me fijo ahorita en el práctico y creo que le puso dos tipos de material. Una calamina, que es para una cubierta metálica, no es de madera como la que estamos haciendo, y otra que tiene teja como material. O sea, la cobertura que va a tener encima, la cubierta, va a ser teja, no va a ser calamina. Entonces utilizan solamente una, ¿ya? Cuidado que en su análisis estén colocando el análisis para teja y el análisis para calamina. Ahora, si el ingeniero les dice hagan ambos análisis, obviamente realizan ambos análisis, pero si él les da solamente teja o les da bien calamina, una de dos, entonces solamente de ese realizan el análisis, ¿ya? No vayan a estar haciendo de dos materiales porque no tiene lógica colocarle teja y calamina encima a una cubierta, es solamente un material, ¿ya? Bien, aparte de eso, bueno, esa es la teja. Ahora me da el espaciamiento de armadura. El espaciamiento de armadura se refiere al espaciamiento de cercha. Es igual al espaciamiento entre cerchas. Cerchas vendría a ser toda esta estructura que estamos viendo acá. Entonces, esta cercha se va a proyectar perpendicular a la pantalla en un espaciamiento que está dado por 1,15 metros y lo denomina como la dimensión A minúscula, ¿no? Entonces, bueno, no lo giro ahorita el gráfico porque se mueven estas dimensiones. Ya luego lo vamos a poner en 3D y van a ver ese espaciamiento, aunque creo que ya lo vimos al inicio. Este es el espaciamiento entre cerchas, ¿ya? No quiere decir armadura el metal este, ¿no? El metal de en medio. Me refiero a este de acá, ¿no? Este tensor no es que esa sea la armadura, ¿no? Cuidado que la confunda. Tampoco quiere decir que estas vigas están separadas a 1,15 metros, ¿no? Esto se proyecta perpendicular hacia adentro, hay cerchas a cada 1,15 metros. Y además de eso, tenemos, bueno, las uniones con conectores, eso no nos interesa en este momento, no estamos dimensionando elementos metálicos, pero sí nos interesa el de madera, ¿ya? Bien, entonces estos serían los parámetros, ¿ya? Los parámetros geométricos y los parámetros del material que se va a ocupar. Además, más abajo, si ustedes se dan cuenta, dice teja colonial, hagan seguimiento con el documento de Word que tienen. Dice teja colonial es igual a 65 kilopondios por metro cuadrado, ¿ya? Esos 65 kilopondios seguramente, como ustedes ven aquí, por metro cuadrado, seguramente ustedes pensarán que es el peso de la teja que nos acaba de dar, ¿no? Que es 18 tejas por metro cuadrado.
Si nosotros aquí calculamos rápidamente 18 tejas por metro cuadrado por el peso de tejas, diré, 3 kilopondios por cada teja, fíjense que les va a dar. Esto da 54, ¿no? 54 kilopondios por metro cuadrado, porque teja con teja se van. Y si ustedes se fijan, cambia, ¿no? 54 a 65 cambia. Yo estipulo, quizás lo han escuchado en el video, no he visto ningún video tampoco de cómo han resuelto esto, pero me imagino que este peso es de teja más mortero. O sea, la teja va pegada con mortero en las uniones y debe ser ese el peso que aumenta a unos 11 kilos, si no me equivoco, que es lo que está aumentando para la teja colonial, ¿no? Eso sería entonces la justificación por qué es que de 54 ahora ha utilizado 65, ¿no? De todas maneras, el que vamos a utilizar obviamente es este de acá, ¿no? Porque este ya está como mortero. Bien, sigamos entonces. Estábamos viendo la teja y a continuación dice machimbre. ¿Ya? Ese machimbre seguramente va a ir colocado en la parte inferior como cielo raso. ¿Ya? A veces se coloca en la parte inferior en vez de colocarle estucado, que es el estuco, el blanco que ustedes ven en su techo, a veces queda así, a veces lo pintan. Ese estuco que es hecho de cal se coloca como un material de acabado fino, ¿ya? Entonces, a veces el que lo reemplaza es el machimbre, o sea, se ve un cielo raso de machimbre, y este peso obviamente está en función del espesor que nos da del machimbre, que él lo asume que es 0,02 metros, que es el espesor, y como él lo quiere sacar en metros cuadrados, lo multiplica por el peso específico de la madera, grupo A, que es 900 kiloponios por metro cúbico, ¿ya? Y de esa manera obtiene el peso superficial del machimbre en metros cuadrados, ¿ya? Lo cual da un valor, lo vamos a ir comprobando porque no me fío mucho de los resultados que tienen acá. Y me van indicando ya, por favor, si está bien. Ahí está, entonces machimbre 18 kiloponios por metro cuadrado, está bien. Y ahora el peso propio de la estructura. Ahí está indicando, el programa lo asigna, dice, ¿no? Bueno, con el programita nosotros podemos obviamente calcularlo, ¿ya? Podemos calcular el peso propio de la estructura por metro cuadrado. Pero como no estamos usando el programa para hacer estos cálculos, imaginemos que sea manual nuestro ejercicio, porque no creo que se lo den RAN si les da esto. Bueno, aquí no está asumiendo una carga, pero creo ver más abajo que asume que es 21 kiloponios por metro cuadrado. ¿Ya? Este peso propio de la estructura lo asume como 21 kiloponios por metro cuadrado. Si ustedes quieren sacar este peso, si ustedes quieren calcular este peso, que es 21 kiloponios por metro cuadrado, lo legal para poder calcular este peso sería lo siguiente. Tendríamos que tener el peso total de la estructura, por ejemplo, supongamos que sea es unos 3.000 kilogramos, a ver, un estimado, ¿no? Y supongamos que el área de la cubierta es de, a ver, 3.000, es digamos de 145 metros cuadrados, supongamos, ¿no? Estoy suponiendo. Entonces, sabemos que una carga superficial, una presión, es igual a una P total, un peso total, dividido entre un área, ¿no? Entonces, si yo divido 3.000 entre 145, me va a dar 20,68 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya?
O sea, de esta forma es la que se tendría que sacar el peso total de la estructura. Hay algunos reglamentos que estiman este peso, lo dan entre 30 y 40 kilogramos según el tipo de madera, porque hay madera más pesada. Entonces, yo les estoy mostrando cómo es que se calcularía este peso si es que les dan el peso total de la estructura y el área de superficie de esta estructura, que es donde se está distribuyendo esta carga. ¿Sí? Entonces, esa es la forma correcta. O caso contrario, podríamos, quizás les puedo recomendar un reglamento, el reglamento CIRSOC. Este reglamento CIRSOC le da el peso propio de algunos elementos por metro cuadrado. Entonces, podrían quizás recurrir a ese reglamento. Lo vamos a dejar como está, ya que es más o menos una estimación de lo que el ingeniero debe haber sacado en RAM. Entonces, está bien. Entonces, este dato que les estoy poniendo acá es un ejemplo solamente, ¿no? De cómo se calcula el peso por metro cuadrado de esta estructura, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya tenemos el peso propio de la estructura y posterior a esto nos está dando una carga viva de techo. Esta carga de viva de techo es siempre a considerar. También se puede obtener mediante el reglamento que les mencioné anteriormente, o también se podría quedar de acuerdo en este peso con la mano de obra que vaya a actuar sobre la estructura. Por ejemplo, ustedes pueden decir, si son contratistas, le van a decir, bueno, 2 personas van a operar en la elaboración de esta estructura ahí arriba. Entonces, ¿cuánto pesan esa persona? Supongamos que pesan, qué sé yo, 100 kilos, ¿no? 200 kilos en una cierta superficie. Entonces sacan el peso total de esa persona, lo dividen entre la superficie y obtienen el peso por cada metro cuadrado de carga viva de techo, ¿no? En este caso, toma un valor de 35 kilopondios por metro cuadrado. Y de esa manera, bueno, se solventa. Este peso de carga viva también está estipulado en algunos reglamentos para simplificar este cálculo que les acabo de mencionar, ¿no? Poner el número de operadores y toda esa cuestión. Bien, entonces tenemos ya estos parámetros en cuanto a la carga, ¿ya? A ver, quisiera que me planteen alguna duda que tengan con respecto a esto. La siguiente fase que vamos a ver está netamente relacionada con la acción del techo. Todas estas acciones que vemos acá, todas, absolutamente todas, son cargas o acciones verticales. Ya lo voy a remarcar aquí con un color. Estas son acciones netamente verticales. O sea, aquí no va a actuar igual que el viento. El viento viene en una dirección que va a estar sobre la barra inclinada, va a actuar de diferente forma. Entonces, estas son acciones netamente verticales. Todas las cargas que vayamos a calcular, a deducir de estos valores, siempre van a ser verticales y hacia abajo por la acción de la gravedad, ¿no? Bueno, no tienen dudas hasta acá, entonces voy a borrar esta parte. Voy a guardar así una captura para poder utilizarlo más adelante este documento. Una pregunta, disculpa. ¿Ya? ¿El machimbre que se va a poner va a ser de forma horizontal o se lo va a colocar de forma inclinada hacia la cubierta? El machimbre, como les indiqué, actúa como un cielo falso al parecer acá, porque de lo contrario pondría un entortado, eh, eh, paja con cal, a veces lo llaman así también, ¿no? Eso va en esta parte de aquí. Lo voy a hacer con color más vivo. Aquí no se ve, ¿no? Entonces esto viene acá, fíjense. O sea, viene aquí abajito, ahí. Ahí viene
ese machimbre y es como un cielo falso ahí, porque si no se vería la estructura arriba, ¿no? Es por eso que se coloca el machimbre ahí en esa disposición. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. Bueno, de todas maneras, no se hagan problemas, ¿no? Por la disposición en este momento de los materiales, ya que como les estoy indicando, son acciones verticales, entonces esto es lo que importa saber en este momento. De todas maneras, constructivamente está bien la pregunta que hace para poder saber dónde va, ¿no? Dónde es lo que va. Pasamos entonces a la segunda fase de este ejercicio, que sería las acciones del viento. Voy a borrar todos estos dibujos. Anótenlo, por favor, esos valores, porque con eso vamos a trabajar. Bien. Entonces ahora, con el viento, bueno, ¿qué hacemos? Primeramente, la presión que va a ejercer el viento en función a su velocidad está dado por una ecuación, ¿no? Esta es la presión básica, ¿no? Se le llama así, Q es igual 0.00482 con la velocidad elevada al cuadrado. Aquí la velocidad tiene que estar en kilómetros por hora, si no me equivoco. Entonces, reemplazando aquí en la ecuación, 0.00482 por la velocidad que les había dado 120 kilómetros por hora, obtenemos un valor, me ayudan, los voy a esperar a que ustedes me ayuden. A ver, eso es lo que da. 69,41, ¿no? Redondeado. Está bien. Ya, muy bien. Entonces, esta es la presión. Básicamente, yo aplico esta carga sobre un metro cuadrado. Entonces, tengo un metro cuadrado, así, y esa presión se ejerce sobre toda esa área, ¿no? Que es un metro cuadrado. Esa es la acción que tiene el viento sobre este elemento. Un metro por un metro, pero el área que absorbe la cubierta en función a su distribución es distinta. Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Además de eso, les voy a editar los coeficientes que se utilizan cuando analizamos una estructura, ya sea aporticada, inclinada, cualquiera, ya, cualquiera sea el tipo. Entonces les voy a dibujar acá. Supongamos que tengo esta estructura aporticada. Ahí. Y obviamente la presión del viento es una acción que viene de esta manera. Esta sería esa Q que acabamos de calcular. ¿Sí? Esta Q de acá. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar los coeficientes que inciden para cada parte de esta estructura, los cuales están de la siguiente manera, ¿ya? Aquí vamos a aplicar un coeficiente, aquí otro coeficiente, aquí sobre esta de aquí vamos a aplicar otro coeficiente que va a estar perpendicular, y aquí otro. El valor de este coeficiente lo vamos a llamar C1. Ese coeficiente vale 0,8. A ver, aquí lo tengo. 0,8. Ahí está. El de aquí, este coeficiente 2, vale 1,2 entre factores, 1,2 seno de alfa o el ángulo que ustedes estén proyectándolo a la cubierta, menos 0,4. Ahí está el otro coeficiente. Este coeficiente de acá sería menos 0,4, lo voy a poner como C3.
Ahí está. Y aquí, obviamente, está un coeficiente 4 que es igual a 0,4. ¿Ya? Entonces, estos son los coeficientes. Estas cargas que estamos viendo acá, estas presiones que ya el viento está ejerciendo sobre esta estructura, se tienen que multiplicar por estos coeficientes, ¿ya? De ahí recién voy a poder repartir las cargas sobre la estructura, ¿no? Entonces, lo primero es aplicar los coeficientes a la presión básica. Y luego de aplicar los coeficientes a la presión básica, se obtiene la presión efectiva sobre los distintos elementos o las distintas disposiciones, porque son disposiciones estas, ¿ya? ¿A qué me refiero con disposiciones? Disposición vertical aquí, y es el primer elemento que absorbe la carga de la presión del viento. Esta aquí es una inclinada que absorbe en primera instancia la presión del viento, pero de este lado, fíjense, actúa el sotavento. Aquí está el barlovento y aquí está el sotavento. El barlovento es el primer elemento que absorbe la presión del viento, y el sotavento vendría a ser el segundo elemento que absorbe la presión del viento, pero varía el vector con el cual se transmite esta carga, ¿no? Aquí entra y de este lado lo quiere empujar. Entonces, lo mismo sucede acá. Este elemento vendría a ser el segundo y es de manera vertical. Por eso es que su coeficiente es 0,4 y aquí es 0,8. Entonces, esas son las disposiciones, ¿no? Se obtienen las presiones, vaya a tener una presión 1, una presión 2, una presión 3 y una presión 4, según la disposición de los elementos. Y como punto 2, luego de haber obtenido estas presiones, ya se puede repartir las cargas en cualquier punto de la estructura. Eso ya les pide él, ¿no? Les pide el análisis de la carga en los nudos. ¿Ya? Y obviamente estos puntos de la estructura vendrían a ser aquellos elementos que dan rigidez a esta misma, ¿no? Las uniones de los elementos son los que aportan rigidez a la estructura. Entonces, en cualquier punto se puede calcular las cargas efectivas sobre los nudos. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto es lo que lo hace un poquito especial al ejercicio. Y a partir de ahí, vamos a hacer el cálculo de las presiones y de las cargas muertas que se realizan sobre esta estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver enseguida la repartición de estas cargas. Anoten esto, por favor. Perdón, vamos a calcular algo más. Antes de hacer la captura de esta imagen, vamos a calcular el ángulo, ¿ya? Este ángulo de aquí, que sería un ángulo alfa, vamos a calcular la carga, perdón, el ángulo, ¿no? Y con eso las cargas, ¿sí? Entonces, ángulo alfa, lo voy a denominar así como A minúscula es igual a la tangente menos 1 o arco tangente de la altura, que es 1,26 entre 3,70 y 3,5, ¿no? Que es la mitad de 7. Entonces esto hasta aquí valía 3,5 y la altura, que obviamente es 1,26. ¿Cuánto le da ese ángulo? 19,8. 8, eso, 19,8. 19,8 grados. Muy bien. Ahora sí podemos sacarle captura. Esto viene aquí como parte de los datos que vamos a ocupar. Ya. Sacamos captura. Si tienen alguna duda o consulta, por favor díganme para poder repetir o para poder aclararle lo que tengan para decir. En C2 se reemplazaría ese ángulo A, ¿no? Para obtener el coeficiente de forma. Exactamente. Bueno, aquí no es que sea el coeficiente de forma, ¿ya? Seguramente algunos
se relacionan el 0,8 y 0,4 porque la forma de nuestras barras es rectangular, ¿no es cierto? Pero estos coeficientes no es porque sea la forma rectangular, sino porque es la disposición en la que se encuentran los elementos. Están inclinados, una absorbe el barlovento, otra el sotavento. En sí el coeficiente de forma va a variar, ¿no? O va a ser importante cuando la sección de esta estructura sea una que no sea cuadrada. O sea que puede que sea circular, ¿no? Que es el único caso que se puede presentar es una circular que el coeficiente es 0,7, si no me equivoco. 0,7 o 0,6. Pero eso no se va a dar en nuestro caso, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a ver cómo es que actúan estas cargas sobre la cercha, ¿ya? No hay dudas entonces, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan? Bien, entonces voy a proyectar en 3 de ellas esta estructura. Voy a borrar estos dibujos. Anótenlo, por favor, esos datos. Ya. Ahora sí. Esta es la estructura. Fíjense que tienen todos los componentes. Tenemos un cordón superior, que sería estas barras que están diagonales hacia arriba. Un montante, diagonales aquí adentro. Cordón inferior, que sería la barra horizontal. Y estos elementos que ustedes ven aquí, estas cositas que ven acá, son los listones. Se le llaman listones y sobre esos elementos se apoya las tejas o la calamina, lo que vayan a colocar, ¿no? Bien, sobre esto vamos a hacer el análisis de carga. Lo voy a colocar en 3D, pero sin renderizar. Voy a dibujar una placa con la cual vamos a poner, fíjense que aquí, debido a que nuestro dibujo es solamente una cercha, aquí va a actuar una presión. Esto va a ser una presión sobre toda esta placa. A ver, lo voy a dibujar así. Ahí, ahí y ahí. Y de este otro lado, fíjense que esta presión va a ser así. Y de este otro lado va a ser otra presión porque tiene otro valor. Ahí está. Entonces, ¿a qué equivale este valor de acá? Esta presión, que le vamos a llamar la presión 1. Esta presión 1 va a ser igual a Q por su coeficiente, en este caso el coeficiente 2 sería, ¿ya? Si quieren le llamamos P1 o P2 para relacionarlo con C2, no hay problema eso, ¿ya? Es porque hay dos presiones, lo que yo le coloco P1 y aquí le quiero colocar P2, pero si ustedes quieren le ponemos una presión en la dirección 2 para conservar la nomenclatura, y aquí va a ser una P3 que va a ser igual a una Q por C3. ¿Ya? Entonces aquí, calculemos cuánto vale C2, ya tenemos el ángulo, entonces reemplazamos, ¿no? 1,2 por el seno de 19,8, ¿no? Me corrigen si no es así. Menos 0,4. ¿Cuánto vale? .006. Ya. Y aquí, ¿cuánto le da Q por C2? Q es 69,4 por 0,006. 0,42.
0,42. A ver, verifícanos si es eso, por favor. Está bien. Sí, está bien. Ya, y de este otro lado calculemos el coeficiente 3, que va a ser igual a menos 0,4, ¿no? Bueno, este no se calculaba. Es menos 0,4. Y aquí, ¿cuánto daría esto? Sería 69,4